Edinson Rojas Osorio. Código de estudiante 94.403.387. Carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones. Materia de Ingeniería de las Telecomunicaciones 301401-474. Fundamentos de sistemas móviles celulares. La telefonía móvil tuvo inicio en los años 60, el cual comenzó con técnicas muy básicas con coberturas muy limitadas, limitando incluso la movilidad del usuario a elevados costos. Una cosa lleva a la otra, el hecho que fuera costoso hacía que poca gente pudiera tener acceso a esto. Pero también por otro lado no había capacidad para tener un gran número de usuarios. Es una creencia que debemos desterrar, la de asimilar los sistemas digitales con los sistemas celulares. Los sistemas celulares no vienen condicionados por la naturaleza de la tecnología, sino por la planificación de la red que se realice y cómo se gestionen los recursos escasos del sistema, esto es, los canales radio. Los sistemas celulares existen tanto en el entorno analógico como en el entorno digital. Conceptos de sistemas celulares. Tenemos el concepto de células o celdas, es cada una de las superficies de forma geométricas que generalmente son determinadas por el sistema si ésta es celular. Juntos con restos de las células vecinas tiene como objetos cubrir la zona de servicio como se visualiza en la imagen. Requiere 8 células y cada una está conformada por su estación base. En la conformación celular la idea es dividir el área en trozos siempre iguales en forma y composición. Considerar que todas las zonas a cubrir no tendrían una necesidad de tráfico homogénea, y por tanto se debe realizar una división de la zona a cubrir en regiones pequeñas o células de tamaño variable según el tráfico a atender. Reutilización de frecuencias en las regiones antes establecidas, a distancias suficientes para tener una interferencia cocanal tolerable. Basta con darse cuenta de que el concepto celular implica la aplicación de un conjunto de canales en un entorno concreto, de modo que estos canales puedan ser reutilizados en los entornos adyacentes. Las características de los sistemas públicos celulares son la gran capacidad para servir con tráficos altos, la cobertura, el uso eficiente de las bandas, la habilidad y la densidad de tráfico y los servicios suplementarios al de la telefonía básica, la calidad sobre todo en las consideraciones de la cobertura de acuerdo al tipo de la zona. Debemos considerar qué características concretas necesitamos son: capacidad de explotación similar a la telefonía tradicional. Gran capacidad de servir clientes con tráficos generados altos, capacidad de explotación similar a la telefonía tradicional. Gran capacidad de servir clientes con tráficos generados altos. Uso eficiente de las bandas de frecuencia asignadas. Cobertura nacional, adaptabilidad a densidad de tráfico zonal. Servicios suplementarios al de telefonía básica. Sistemas celulares frente a los sistemas PMR versus celulares. Las PMR son como los radios de los taxis, donde la comunicación puede estar entre los móviles, puede ser grupal. Para los celulares sería como la conferencia. En los PRM las comunicaciones son cortas e incluso a veces las controla el sistema y las corta a los 20 segundos o al minuto. Tienen una gran cobertura para pocos usuarios, a diferencia del celular que es a acoger al mayor número de usuarios dentro de la misma cobertura, y su cobertura de PRM es por necesidad, también de la celular es por demanda. El estudio de la geometría celular. Inicialmente se piensa en la creación de circuitos circulares, pero estas estructuras forman solapes, lo que quiere decir es que el área de cobertura se monta sobre otra. Por esto es mejor montar coberturas de tipo poligonal, que pueden ser triangular, cuadradas o hexagonal. Las que vemos en la imagen que son hexagonales, que son las de preferencia. Para esto se hace un análisis geométrico de las interferencias, calculando las interferencias en los sistemas celulares donde se requieren las señales deseadas y las señales interferentes. Para esto se cuenta con métodos de cálculo determinístico estadísticos y obviamente consideraciones para el análisis como la condición geométrica y la condición radioeléctrica. Estos cálculos se incluyen sucesivas iteraciones y detalles adicionales para ajustar los resultados obtenidos y poder definir la estructura del sistema. En ellas es fundamental conocer cuál va a ser la forma geométrica que van a tener. La primera aproximación a la que nos lleva la división en zonas de tamaño adecuado a la densidad zonal de tráfico de nuestro sistema y del área total a servir es el uso de antenas omnidireccionales para su definición y con ello la creación de zonas de servicio inicialmente circulares. Análisis geométrico de las interferencias. El concepto celular está intrínsecamente asociado a la capacidad que tienen las células de cambiar su tamaño dentro de la estructura que conforman en el área de servicio. Esta variación de tamaño está relacionada con la necesidad de conformar zonas cubiertas por estaciones base cada vez menores que apliquen sus canales, capacidad de cursar tráfico, sobre áreas cada vez menores, para que de este modo la densidad de tráfico que puede ser cursada aumente. Tipos de celdas en los sistemas celulares.
los cuales son colindantes o vecinas. Las colindantes son las que, perteneciendo a estaciones de bases diferentes, tienen ciertas fronteras común. Podríamos decir que una gris oscura es colindante de una blanca y las células vecinas serían dos de las grises que están dentro de una estación base con los sectores de la misma. La jerarquía de las celdas se divide en macroceldas, microceldas y picoceldas. La macrocelda son mayor a 1 km de cobertura, la microcelda es menor a 1 km y la picocelda hace MTS, que puede ser dentro de un edificio. Lo anterior es aplicable a cobertura en general, medida con índices zonales y poblacionales. Cobertura rural, vehicular, baja densidad, arbolado. Cobertura urbana, estática, alta densidad, penetración en edificios. Variabilidad en la definición de los tamaños de las celdas o células de cobertura. Nótese que los valores indicados son una referencia que no pretende mostrar valores concluyentes. Macrocélulas, 1,5-20 km. Minicélulas, 0,7-1,5 km. Microcélulas, 0,3-0,7 km. Picocélulas, 30-300 m. Diferentes tipos de calidad. Calidad de fidelidad. Calidad de portadora, ver. Calidad final, incluidos codificadores / decodificadores de señal. Las celdas paraguas son las que soluciona escenario de un móvil, una autopista donde pasa de una célula a otra y se realizan transferencia de ondas, y para reducir esta cantidad de ondas y se toma en la cobertura con las celdas paraguas es más grande pero de una jerarquía más alta. Las funciones que deben poder realizar el sistema son el registro del móvil al momento que se enciende, el seguimiento del móvil para controlar el paso por las diferentes localizaciones, el pequeño radio, búsqueda del móvil en su posición exacta, el traspaso de llamadas de una célula a otra o handover, del que hablábamos de la célula paraguas para evitar corte de comunicaciones en el movimiento, y la seguridad de comunicaciones con autenticaciones de móvil y usuario, sintonización automática de las frecuencias, y como podemos ver entra en juego tanto el software como el hardware del sistema en sus diferentes elementos. Principios de diseño de celular. Propagación radio. Regulación del espectro. Modulación utilizados. Diseño de los sistemas radiantes, antenas. Planificación de la transmisión. Ubicación de los nodos de conmutación. Demografía, población en diferentes franjas horarias y el uso de los sistemas móviles. Los pasos a seguir en el diseño. Son varios y los esquemas de diversidad. En la diversidad espacial, que es el camino de la estación móvil a la estación base, la diversidad de polarización, la diversidad angular, entornos de interior urbanos donde las señales llegan toda la gama de valores angulares posibles. Entonces en este tipo de entornos se entiende usar antenas con haces muy estrechas que pretenden discriminar los ángulos de llegada de las señales, la diversidad frecuencia, diversidad de trayecto, donde hay obstáculos de terreno como por ejemplo lagos donde el rayo reflejado interfiere fuertemente y aumenta la severidad del desvanecimiento, y la diversidad temporal donde las características cambiantes por el tiempo del entorno de los mismos deben ser tenidas en cuenta. Gracias por la atención prestada.